tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para el video del día de hoy vamos a empezar, como habíamos dicho, con una franquicia nueva de LEGO, que no es otra que LEGO Dimensions, como ya pudieron ver en la miniatura del video, en el título del mismo, y ya empezando a ver el video, puesto que tenemos aquí el portal por el que precisamente en el juego se accede a las diferentes dimensiones, que no son otra cosa que los mundos de las franquicias que toman para este crossover masivo que, desde mi perspectiva, es uno de los más exitosos de los últimos tiempos. Ha habido muchos, sí, pero creo que este fue particularmente importante por las franquicias que tomaron para formarlo y también por la marca que lo está respaldando, que al final es LEGO, y muchas de las figuras y muchos de los personajes que aparecen ahí, que poco a poco vamos a ir analizando, pues tienen respaldo de tener su propia línea de figuras dentro de la principal marca de sets de construcción. Y bueno, antes de empezar con el video, como siempre, saludo, agradecimiento a Corny Bonspell por las redes sociales, un saludo y un agradecimiento, a mi hermano Saint Chrome, porque él le está prestando estos sets para las reviews. Él es fan de LEGO Dimensions, yo soy fan de LEGO. Sí he jugado el juego, pero muy poco a comparación de lo que ha jugado él, entonces le agradecemos mucho también. No olviden de suscribirse si no están suscritos, de activar la campanita para estar al pendiente de cada vez que subimos nuevo video, de compartir el video si les gusta por todos los medios que les sea posible, hasta por señales de humo si ustedes quieren, también de dar like igual si les gusta. Si no les gusta, al final dejen su dislike, no pasa nada, solo por favor regálenme un comentario para mejorar el contenido del canal. A veces veo que nada más se desuscriben o no ven completamente los videos. Vamos, no puedo hacer nada al respecto y no me voy a quejar. Solo me gustaría de verdad el saber el motivo. De igual manera, si quieren apoyar el canal de otra manera, además de con la suscripción, en la parte de abajo hay links de pago. Si no, simplemente suscríbanse, compartan el video y dejen su like y su comentario. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Starter Pack, es decir, lo necesario para poder empezar a jugar en la plataforma que hayamos elegido. En este caso es la versión de PS4, que al menos en cuanto a lo que nos atañe, que es el set y las figuras, no hay ninguna diferencia con las otras versiones. Y me parece que es un set bastante interesante. Si analizamos rápidamente el empaque, vamos a retirar un poco el Starter Pack para poder ver un poco de la caja. Esta es la parte que nos interesa, donde se muestra el producto. Bueno, no vamos a mostrar aquí el videojuego desde luego, y podemos ver que el contenido es fiel a lo que estamos viendo nosotros. Al ser un set de LEGO, se enfoca para edades de 7 a 14 años. Aunque tal vez el juego llegue a ser un tanto complejo en determinado momento, me parece que el rango de edad está perfectamente definido. No representa una complejidad exacerbada. Y podemos ver aquí, además la plataforma, el nombre de la franquicia, una imagen en CGI de los personajes de alguna manera en un modo de acción. Sin embargo, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, con Mega, no tenemos solo esta imagen en la caja. ¿Por qué? Porque nosotros de entrada sabemos que este rango de movimiento jamás lo va a tener una pieza de LEGO. Entonces tenemos aquí la imagen que nos sirve también como descripción del producto con lo que nosotros podemos encontrar. Tenemos también además que la cantidad de piezas, 269, en realidad es un set relativamente pequeño, pero bastante bien empleadas las piezas. Vamos a tener piezas muy grandes como la base con los lectores ópticos para las figuras. Sin embargo, el resto de la estructura van a ser piezas en realidad bastante pequeñas y ya existentes. No tenemos una gran cantidad de piezas exclusivas aquí, de no ser tal vez algunas utilizadas para Batman, el cabello de Wildstyle, pero fuera de ahí, pues no tenemos nada especial. Y eso me agrada bastante en los sets de construcción. Ustedes saben que es muy importante que con piezas ya existentes se logre recrear o dar forma a ciertos elementos o a ciertos personajes. A veces también son necesarias y me parece que aquí LEGO no ha escatimado en la cantidad de piezas exclusivas necesarias. Perdón. Entonces vamos a hacer de lado la caja, que bueno, aquí la tenemos completa por el tamaño del set. ¿No es posible verla? No, sí es posible verla. Disculpen el pequeño faltante en la caja. Fue por retirar el precio, un pequeño error humano, pero bueno, creo que dentro de todo no está comprometiendo en realidad
lo que queremos ver nosotros del empaque. Vamos pues a retirar el empaque y empezamos con el análisis. ¿Qué componentes vamos a tener nosotros para este set? El cable no es posible retirarlo, viene integrado a la base, por eso ven ustedes que está aquí presente. Pero bueno, si analizamos rápidamente el cable no hay mucho que decir, salvo que tiene una entrada USB que lo podemos conectar tanto en la parte trasera como delantera de las consolas por los lectores que posee. Listo, se terminó el análisis del cable. Vamos a empezar porque tenemos aquí 5 elementos, o de hecho 6. Vamos a tener 4 figuras, un vehículo, un pequeño vehículo, de acuerdo a los estándares del juego, simplemente para que pueda ser leído. Y el portal por el cual nuestros personajes van a acceder a los mundos de las diferentes franquicias que conforman este crossover y a realizar diferentes misiones. Lo agradable del juego, rápidamente hablando, sin dar ningún spoiler, en caso de que lo deseen jugar, cosa que sí recomendaría, es que los personajes tienen diferentes habilidades, diferentes mecánicas e incluso los vehículos llegan a ser necesarios. Algo bastante agradable y que tiene que ver con el juego es que podemos utilizar hasta 7 componentes al mismo tiempo entre figuras y vehículos. Ahí ya dependerá de la pericia de cada jugador para discernir correctamente cuáles figuras utilizar. Pero al menos lo que tenemos en este pack es lo necesario para empezar a jugar. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio para la figura principal, para 2 figuras adicionales y para un vehículo. Incluso espacio para 3 elementos más. Entonces, desde la base podemos ver que tenemos un lector para 7 figuras, ya mencionamos aquí la primera, y 3 adicionales en cada espacio en blanco. En cuanto al portal y a la base, me agrada mucho la forma en la que están recreadas. Podemos ver que la base en sí es una sola pieza y no podría ser de otra manera por los lectores. Desde luego, todos los componentes electrónicos se encuentran al interior de esta base. No es posible acceder a ellos de manera natural. Pero la estética me agrada bastante. En el juego lo que sucede cuando se abre cuando se activa este mismo portal en el centro del dispositivo es por donde van a acceder las figuras y de alguna manera creo que está bien emulado. No es necesario para la jugabilidad, es cierto, porque simplemente con la base sería más que suficiente, pero al tratarse de un set de construcción, siempre todo el parecido que tenga con la fuente de inspiración es realmente bien apreciado y de hecho es necesario. ¿Por qué? Porque toda esta franquicia de Lego Dimensions cumple 2 funciones. Una, la jugabilidad que tenga para los gamers asiduos, que tal vez no les interese mucho la construcción. Sin embargo, al ser Lego, estamos hablando de que todos los productos son altamente coleccionables. Entonces, se requiere, sí o sí, que tengamos un componente de construcción. El gran grueso de las piezas, evidentemente, se encuentra en el portal y si nosotros lo vemos de espalda, podemos ver que en realidad las piezas son bastante pequeñas. Tenemos estas piezas anguladas, semitrapezoidales, que nos recuerdan a una letra A que tenemos presente sobre todo, o al menos lo que hemos visto en el canal, en las figuras de... olvidé el nombre de la franquicia, en las figuras de Nexonites, y aquí están muy bien implementadas para poder dar esta forma circular al portal. También tenemos una gran cantidad de stickers, al menos más de lo que me gusta a mí. En eso en particular creo que Mattel hace un mejor trabajo al tener solo impresiones. Lego aún sigue utilizando stickers, aunque sí creo que es una gran cantidad, me parece que los lugares donde se colocan no están mal definidos y son de fácil aplicación. Tenemos en las partes centrales, que de hecho estos son alerones que comúnmente se utilizan para vehículos, y tenemos también en los laterales. En total tenemos 3, 4, 5, 6, 7 stickers. Yo sé que dije que era una gran cantidad y sí, porque en realidad para los sets de construcción, desde mi perspectiva, no debería de haber stickers, porque aquí están bien implementados, están bien colocados sobre las piezas, pero en ocasiones deben de colocarse exactamente en la unión de 2 piezas y eso nos resta un poco la utilidad que le podamos dar a futuro a esas piezas en caso de querer desarmar el set. Algo que no pasa con este y me parece que es lo óptimo.
Lo que podemos decir también de la construcción es que, bueno, los espacios en los que están definidos es porque aquí vamos a tener al líder de la party, vamos a estar jugando con varios personajes al mismo tiempo y desde luego los acompañantes, aunque se pueden cambiar en el momento que sea, los colocamos en la parte de abajo. Lo único que se debe hacer es colocar la figura y listo, con eso se materializa en la pantalla. Tenemos cierto rango de movimiento también aquí, porque podemos abrir estas piezas con forma de cuchilla que tenemos en el portal e incluso esto tiene un pequeño valor de jugabilidad para los más pequeños en caso de que quieran recrear las escenas vistas en el videojuego o tuve un ataque de nostalgia, perdón por esa pausa, de que quieran jugar ellos utilizando su imaginación como se hacía antes, como se hacía en mis tiempos y no necesariamente de una manera virtual. Entonces es perfectamente posible. Algo que también tenemos aquí en el portal es este pequeño robot que lleva por nombre XPO, que es básicamente el guía durante el tutorial. Tiene historia dentro de Lego Dimensions, ya que era es un sirviente abandonado por el antagonista principal y que al final nos termina ayudando. Ahora, hay varias formas de colocar a este personaje. Esta es la forma en la que nosotros lo vamos a ver en el juego y tenemos una pieza doble con un bastoncillo de sujeción para poder incorporarlo. Sin embargo, con las piezas que incluye el set, no es posible hacerlo de una manera cómoda. Lo podemos hacer bien con las manos o aprovechar las bondades que nos dan los sets de construcción para poder improvisar un poco y simplemente retirar el lente en forma de ojo, colocarlo en la parte frontal, tal vez subir la antena y en este pequeño punto de inserción podemos nosotros colocar a XPO. Esa sería la utilidad de esta figura que de hecho está diseñada como parte de la estructura principal del set. Sin embargo, si consideramos la implicación en el juego, aunque es un NPC, de alguna manera tenemos aquí otro personaje. Entonces, en total creo que tenemos 4 personajes y un constructo adicional a la base, que en este caso sería el Batimóvil. Vamos con el análisis de las figuras y tenemos que empezar forzosamente con Wildstyle. ¿Por qué tenemos que empezar con Wildstyle? Además de que es la protagonista de la película de Lego, es la única figura que tenemos aquí. Bueno, figura en el estricto sentido de la palabra, porque XPO no es como tal una figura, es parte del escenario de acuerdo a las especificaciones del set. Es la única figura que es una IP creada por Lego. Entonces, por esa razón creo que es la figura más importante del set. Aunque sí, en popularidad, incluyéndome, el protagonismo se lo va a llevar Batman. ¿Por qué? Pues porque creo que es el personaje más popular dentro de los que tenemos aquí. Aunque los fans de Tolkien también tal vez me pudieran decir, no, el más importante es Gandalf y... no sé en realidad cuál de los dos me agrada más. Bien, entonces regresando a lo que estábamos, tenemos aquí a Wildstyle y tenemos a Wildstyle con su atuendo clásico que pudimos ver en la película de Lego. Piezas que nos ayudan a identificar la figura, además del decorado, claro está, que está muy bien realizado. Tenemos impresiones en la parte frontal del cuerpo, en solo una de las piernas, en la pierna derecha o izquierda viéndola desde frente, lo mismo que en la suela. El peinado característico de Wildstyle. Una pieza que simula ser la capucha, incluso con una impresión de color en la parte trasera que pudiéramos considerarla no necesaria porque no se ve, pero sabemos que debe de estar ahí porque así lo pudimos ver en la película y afortunadamente Lego lo realizó, que bueno, más que afortunadamente, sabemos que Lego, sabemos que con Lego tenemos la certeza de que las adaptaciones dentro del estilo cúbico de las figuras van a estar bien implementadas. Ahora, algo que tienen estas figuras y que aumenta el valor de coleccionismo, además de los accesorios, que en este caso es un detector, donde también vamos a tener un sticker. Un detector de reliquias. Vamos a tener también una doble impresión para la cabeza con una expresión más sonriente y una expresión más
iracunda, de hecho, dependiendo de cómo nosotros querramos exhibir a la figura, porque, ya lo mencioné antes, además del valor de jugabilidad que tiene de manera virtual, por la implicación obvia con el videojuego, también es posible exhibir estas figuras de una manera bastante satisfactoria y al final puedes también tener la colección de Lego Dimensions es posible y se exhiben bastante bien. Entonces tenemos aquí a Wildstyle con una doble impresión de rostro y con el detector. Detector que podemos hacer que sujete de dos maneras distintas, ya sea en el espacio que hay para los puntos de sujeción o en la parte central. Ambos calzan a la perfección sin ningún problema. Las bases también van a estar decoradas, al menos en los personajes, en los vehículos no, incluso en las entregas posteriores, en los packs de expansión. Y tenemos el logo de Wildstyle, que simplemente es una W y una S, y algunos diseños que nos recuerdan al estilo de arte urbano graffiti. Y simplemente la vamos a acoplar. Tal vez lo que pudiéramos considerar una desventaja es que no tenemos ninguna forma de acoplar las bases a una estructura de Lego, es decir, no podemos colocarla en ninguno de los puntos de sujeción, pero esto es necesario y tiene que ser diseñado así para que podamos colocarla ya sea en la base o en el lector de manera satisfactoria. Vamos ahora con el que vamos a definirlo ya como mi personaje favorito de este set, que es Batman. Y tenemos aquí a Batman en la versión New 52. Sin embargo, a diferencia de las figuras, digamos de las figuras más comunes de Lego de la versión de Batman New 52, vamos a tener tres diferencias bastante marcadas. Uno, para la capa se utiliza la versión aterciopelada y por tanto la versión más rígida de la capa, pese a que este set salió posterior al Darkseid Invasion, que fue donde se introdujo la capa de tela. Todavía se utiliza la capa rígida y la máscara se utiliza la más amplia. No tenemos la máscara pues que ya no cuenta con protección en la barbilla y un poco más estilizada. Y la tercera diferencia es que también se utiliza el rostro clásico que se utilizaba para las primeras figuras de Batman, aunque también tenemos una doble impresión, una más sonriente que otra, recordando un poco a la película de Lego. No tenemos los rostros que se utilizan para la versión Infinity, donde podemos ver un Batman bien un poco más iracundo o con algunos rastros de barba, de un par de días de no rasurarse. Recordemos que en New 52 pues tenemos una versión un poco más realista del personaje, aunque considerando que este producto está enfocado más para un público infantil que juvenil o adulto, como pueden ser los cómics, no creo que sea una mala adaptación. En este caso para Batman los accesorios simplemente van a ser dos Batarangs con el diseño estándar que se utiliza en Lego. Y en cuanto a la impresión del cuerpo, bueno, tenemos los componentes que nos indican que es la versión New 52. De hecho, podemos ver parte de la armadura de Batman porque desde 2011, desde New 52, previamente en las películas Batman no utiliza un traje de malla, sino una armadura bastante ceñida al cuerpo, y personalmente creo que es mejor al simple traje de malla porque le da una protección adicional y que tiene que ver bastante con el contexto en el cual se desempeña el personaje. Independientemente de cuál sea, siempre vamos a estar hablando de ya sea acciones de sigilo, donde necesita una gran cantidad de gadgets además de su intelecto, o directamente escenas de acción. Vamos con el último de los personajes, que es Gandalf el Gris. Y sí, tenemos a Gandalf en la versión, o en la primera versión que lo pudimos ver en la obra de Tolkien, ya sea ver o leer antes de convertirse en Gandalf el Blanco, antes de morir a manos del Balrog. Y sí, para los que tenían duda, Gandalf sí muere a manos del Balrog. Es resucitado por Eru Ilúvatar, pero sí muere a manos del Balrog. De hecho, mueren ahí los dos. Y creo que esta adaptación de Gandalf es particularmente buena, aunque no tenemos aquí ningún elemento específico, porque todas estas piezas creo que ya se han utilizado en otros sets. Si mal no recuerdo, incluso la barba se utiliza en Ninjago, aunque la adaptación, la conjunción de todos estos elementos junto con el decorado logran un perfecto parecido al Mago Gris. No tenemos ningún cabello para Gandalf, pero también es bien sabido ya por todos los coleccionistas de Lego, los consumidores de Lego, que difícilmente vamos a tener una pieza de cabello fusionada con
un sombrero o casco. Además de que, bueno, por la escala no se ve mal en realidad. Para Gandalf únicamente vamos a tener impresión en la parte delantera del rostro y esto era de esperarse puesto que es posible ver la parte trasera de la cabeza de Gandalf. Entonces se vería bastante antinatural si tuviéramos un segundo rostro impreso en la parte trasera. Tenemos también el cayado de Gandalf, que simplemente se ha utilizado un bastoncillo con un tope. Bastante antigua ya la pieza, aunque bastante versátil también. Y vamos a desarmar rápidamente a Gandalf para poder ver completamente la impresión que tenemos nosotros en el rostro. O si no desarmarlo, por lo menos subir la cabeza. No puedo evitar cuando veo este rostro, no puedo evitar pensar que además de tener una versión de Gandalf en la mano, tengo una versión Lego de Gandalf en la mano, tengo una versión Lego de Ian McKellen, si le quito, si le quito la barba. Creo que además de representar bien al personaje, representaron también de una muy buena forma a Magneto, incluso con una pieza de cabello. Bien pudiéramos hacer un custom, aunque sí existen figuras de Magneto de Lego, creo que no de las películas. Y aquí tenemos ya tal vez el punto de partida en caso de que querramos recrear algún personaje que no tenemos en versión Lego y que tuvimos a la vida pues sí, iba a decir maravilloso actor, sí es un maravilloso actor, Ian McKellen, y además primer actor ya por los años de trayectoria que tiene. Para la capa tenemos el mismo formato de capa que para Batman, es la capa más rígida, de hecho no se encuentra perfectamente bien acomodada y para eso ya tuve que quitar la cabeza, cosa que no quería hacer, pero bueno, ya lo terminé haciendo. Simplemente vamos a centrarla como es debido y bueno, podemos aprovechar para ver la impresión en el torso de la figura, emulando las vestiduras de Gandalf que podemos ver nosotros en la película. Algo que hay que considerar siempre que se analiza una figura del Señor de los Anillos es que la gran mayoría de ellas, si no es que todas, porque no he encontrado ninguna, todas se basan en las adaptaciones de Peter Jackson. Ninguna se basa directamente en lo que está escrito por Tolkien. Que bueno, sabemos que mucha gente que conoce la obra de Tolkien es por las películas más allá de por los libros. Dije mucha gente, ni siquiera la mayoría, pero lo que vende siempre es el atractivo visual y qué mejor atractivo visual que lo que se puede ver en una pantalla, sea una pantalla de televisión, como es el caso de las películas, de los videojuegos, ya posteriormente las películas posteriormente del cine o en el propio cine cuando tenemos los estrenos. Y para finalizar, vamos con un review triple. ¿Por qué un review triple de este mismo constructo? Porque los vehículos en LEGO Dimensions tienen tres variantes. Tienen tres variantes en el juego y también vienen las instrucciones para poder armar las tres variantes. Ahora, las instrucciones no van a estar incluidas en el librillo de instrucciones que se incluye con el producto, sino las instrucciones para cambiar de forma el vehículo las vamos a encontrar nosotros directamente en el juego. Y me parece que esa es una buena adición, aunque no necesariamente correcta, porque de alguna manera Lego ahí está instando a los consumidores a que jueguen el juego, válgase la redundancia, para poder armar todas las variantes de los vehículos que se incluyen con los sets y decidir cuál es su preferida para exhibición. Aunque también es cierto que no toda la gente que es coleccionista de figuras es asidua a los videojuegos y viceversa. Entonces creo que de alguna manera tuvieron que haber incluido esas instrucciones o directamente colocarlas en la página oficial de Lego, que no pude encontrar las instrucciones en la página oficial de Lego para las variantes de los vehículos. Para todos los sets que han salido a la venta están todas las instrucciones completas, excepto para los sets de LEGO Dimensions. Y bueno, están las instrucciones, por ejemplo, del Starter Pack. Están las instrucciones de armado de todas las figuras, de la expansión incluso de Animales Fantásticos, de Harry Potter, pero no tenemos las variantes de los vehículos. Entonces, la primera que tenemos aquí es la versión clásica del Batimóvil. Bueno, clásica dentro de LEGO Dimensions, porque esto más bien recuerda a un vehículo de carreras. No es la versión que tenemos No es la versión que tenemos en LEGO Batman Movie, ni la más habitual que tenemos en los cómics, aunque también es cierto que en New 52
Y si mal no recuerdo, en el cómic de Superman Unchained, en una invasión que hay a la Baticueva, Bruce decide atacar con todos los batimóviles de manera remota y sí hay uno que se parece. Sin embargo, aunque es un buen diseño, aunque tenemos aquí un vehículo perfectamente reconocible como un batimóvil, no es la versión más ortodoxa del mismo. Para los vehículos no vamos a tener ninguna base, así como teníamos en las figuras. Sin embargo, si lo retiramos, sí tenemos cierto valor de jugabilidad porque los neumáticos pueden rodar a la perfección y de hecho están fabricados en caucho, como siempre los neumáticos de Lego, aunque estos por el tamaño están rellenos, son un poco más rígidos que los que tenemos en vehículos más grandes. Ahora, antes de pasar a la segunda versión del Batimóvil, olvidé mencionar las bases y tenemos aquí la base de Batman. Desde luego tenemos el logotipo, la parte trasera que recuerda un poco algunas placas de su armadura. Y la de Gandalf me gusta bastante porque, aunque no recuerdo exactamente qué quiere decir esta runa, tenemos una runa del lenguaje Sindarin, si no me equivoco aquí. Y creo que poner ciertos elementos distintivos de la franquicia en la base del personaje definitivamente es algo que como coleccionista se aprecia bastante. Entonces vamos a hacer una pausa express que va a ser de 1 segundo para ustedes. Espero que para mí no sea de más de 5 minutos para armar la segunda variante del Batimóvil, porque tenemos dos variantes. Ya había mencionado que lo podemos ver en 3 formas distintas, es decir, la estándar y 2 variantes más. Y tenemos otra que se llama de Bat Blaster, o el Batiblaster, el Batidisparador, si ustedes quieren, el Batidestructor, y el Sonic Bat Ray, o el Batirrayo Sónico. Entonces vamos a empezar con el Bat Blaster y después con el Sonic Bat Ray. Entonces, no se vayan, por favor. Y continuamos con el análisis. Ya tenemos aquí la segunda forma del Batimóvil, que sería el Bat Blaster o el Batidestructor. Batiblaster, Batidisparador, como le gustan decir ustedes. Y podemos ver que es un vehículo más similar a un tanque. Esta es la parte frontal y tenemos aquí precisamente el cañón con el cual puede disparar. Y bueno, también hay que convenir aquí 2 cosas. Las versiones que tenemos de los vehículos son versiones infradimensionadas o miniaturizadas de lo que nosotros vemos en la pantalla. ¿Por qué? Porque los personajes pueden pilotar estos vehículos y evidentemente aquí no lo pueden hacer, simplemente es la representación de lo que tenemos. La segunda, no es necesario armar y desarmar la figura para poder interactuar, el vehículo, para poder interactuar con ella dentro del juego. Si bien el juego presenta las instrucciones, lo cierto es que cambia de forma simplemente con un botón. De lo contrario, pues sí restaría valor de jugabilidad de estar armando y desarmando en cada momento que se necesite el vehículo, puesto que representaría más tiempo fuera de la acción del juego del que es requerido en realidad. Entonces eso no sucede. Bien, aquí tenemos el Bat Blaster, los cambios principales. La turbina que teníamos para el Batimóvil ahora pasa a ser el cañón. Los soportes laterales que teníamos pasan a ser la turbina. En cuanto a la cabina, permanece sin cambios y los alerones traseros pasan a ser simplemente ornamentos en los costados o tal vez protecciones para los costados del cañón. Las ruedas, los neumáticos, están más juntos uno de otro. Aún así, sí es posible que gire el vehículo sin ningún problema. Vamos entonces a hacer la última de nuestras pausas express para mostrar la tercera variante del Batimóvil, que es el Sonic Bat Ray. Y antes una disculpa porque si mencionamos el análisis de las vehículas, los nombres, mencionamos también a XPO y dijimos que era un sirviente del antagonista principal. Eso es muy cierto, pero no dije el nombre del antagonista principal. En caso de que se lo estén preguntando, que digan, Dark, ni siquiera lo conoces. No, sí, es Lord Vortek. Perdón por no haberlo mencionado previamente. Lord Vortek, que a todos nos dejó con ganas de una figura. O bueno, Lego nos dejó con ganas de una figura de Lord Vortek. Al menos de acuerdo a lo que pudimos ver en el videojuego. Entonces, última de las pausas express y vamos con el review de la última versión del Batimóvil. Bien, regresamos de la última pausa express y vamos a analizar la última variante del Batimóvil, que es el Sonic Bat Ray. Es el vehículo, digamos, más complejo en cuanto al armado. No mucho, porque es una figura bastante pequeña, un constructo bastante pequeño. Sí es más complejo que los otros y es el que tiene una mayor valía, un mayor valor de jugabilidad, puesto que vamos a tener
primero una articulación para el cañón sónico, que nos damos cuenta que es de Batman, además de la paleta de colores, porque pues al ser de Batman tiene ornamentos con forma de alas de murciélago en la parte superior. Por la escala del vehículo están formados con 2 piezas de Batarangs. Además de que la colocación de las llantas nos da cierto ángulo de inclinación y hace que el vehículo luzca incluso un poco más agresivo. Nos da a entender que definitivamente este es un vehículo de batalla. Y bueno, así las 3 versiones de los vehículos. Evidentemente también este está infradimensionado, puesto que si estuviese hecho a la misma escala de las figuras, una figura pudiera estar en la propia cabina. De manera personal me gustaría ver adaptaciones en la misma escala de las figuras de estos vehículos. Si las hay, por favor déjenmelo en la caja de comentarios, porque sería bastante agradable a futuro. Tal vez no me sea posible de momento, pero en cuanto sea posible, sí, conseguirlas y analizarlas. Al final queremos también que el canal crezca. Y bueno, considerando todos estos elementos, ¿qué calificación le podemos poner al set? Creo que es la segunda vez que vamos a dar un 10 de calificación. ¿Por qué? Porque es un set bastante versátil. Tiene un gran valor de jugabilidad virtual, un gran valor de jugabilidad físico también. Las adaptaciones de los personajes creo que están bastante bien ejecutadas. La de Wildstyle era obvio, al ser una IP propia de Lego. La de Gandalf, bastante bien ejecutada también. Me agrada mucho el toque de personalización para el personaje que se agrega con las bases. Me fascinó el rostro de Gandalf sin el bigote. Creo que tiene muchos usos para customs. Y Batman, aunque tiene elementos, sobre todo hablando del rostro y de la máscara, elementos que tal vez no coincidan al 100% con la versión New 52, infantilizar un poco la versión más reciente del personaje, o al menos más reciente cuando salió a la venta el set, lo hace más asequible para el target de público al cual está enfocado, que ya vimos que son para niños y adolescentes entre 7 y 14 años. En fin, dejen sus impresiones en la caja de comentarios si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, también déjenlo, lo podemos discutir de manera respetuosa y organizada como siempre. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, dejen su dislike. Solo regalen un comentario para mejorar el contenido del canal. Y sin hacer esto más largo, les deseo un excelente fin de semana. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.